¿Cómo andan, gente de tanto tiempo? Justo tenía ganas de hablar un tema con ustedes. Seguramente más o menos estarán imaginando de qué trata. Y sí, es arquitectura educativa y su morfología. Pero bueno, ya estuvimos viendo qué estaba pasando en Amazonia, ya vimos qué pasa en Mesoamérica, así que esta vez vamos a ver qué pasa en Andino. No, ese no. Este andino. Si quieren repasar bien lo que es el tema de lenguaje o morfología en lo que es materia arquitectónica, les recomiendo que vayan a ver el video de Mesoamérica que debería estar apareciendo por acá, o acá, si no me equivoco, donde lo explico mucho más detalladamente. En resumen, lenguaje arquitectónico o morfología en arquitectura se refieren a cómo nosotros entendemos la forma de una obra arquitectónica. Si son volúmenes, si son planos que, no sé, se intersectan entre sí, todo lo que tenga que ver con forma y las operaciones, repeticiones, cómo se tocan esos distintos volúmenes y demás. Antes de empezar, primero lo primero, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, más precisamente a los tiempos antes de que llegaran los colonizadores de España. Lo que llamamos, al menos en esta serie de videos, el periodo prehispánico o precolombino. Es bastante difícil en este corte histórico hablar de una sola cultura. Exagerando un poco, hay cantidad de tribus con años de historia. ¿Quién sabe si incluso hay algunas que existieron y todavía no sabemos nada? Y sintetizar que toda esta región es representada por una sola también es bastante injusto. Sin embargo, para que el video no sea absurdamente largo, o no sea un 75% hablando solamente de prehispánico, me voy a detener en una sola cultura, la inca, porque es de la que más me puedo apoyar para avanzar con el video. Los incas tenían tres sistemas de aprendizaje. La educación para los plebeyos se daba de manera oral y los conocimientos se transmitían de generación en generación, hasta que, en un punto, tenían las habilidades necesarias para poder ser soldados. El Yachayhuasi, una institución para varones de la realeza o nobleza, donde aprendían lengua, religión, manejo e interpretación de los quipus, la contabilidad y la estadística, y también historia militar. Cuando terminaban sus estudios, se realizaba la ceremonia de Huarachico, donde pasaban a ser considerados nobles aptos para desempeñar funciones en el gobierno. Y por último, el Aclahuasi, el centro de formación femenina, el principal y que podemos ver hoy en día está en Cusco. Pero existieron otros a medida que el imperio se fue expandiendo. Aquí asistían las doncellas más bellas del imperio, seleccionadas por funcionarios llamados apupanacas, y las dividían en tres educaciones. Las que se preparaban para el servicio y atuendo del Inca, las que se entregarían como premio para esposas de nobles y hombres de mérito, y las vírgenes del sol, instruidas para servir en el culto y la religión, quienes no podían recibir contacto con el resto de las personas. El recinto está compuesto por un gran zócalo que le sirve como seguridad para distanciarse del suelo y se entiende como un volumen bastante íntegro, que solo tiene algunos pequeños orificios de acceso o entradas de luz, además de estar diseñado en claustro, teniendo una grandísima superficie de patios y jardines. Es difícil encontrar registro de los distintos recintos, ya que con la llegada de los españoles en 1531, gran parte de todo esto se perdió, dando así inicio al corte colonial, con la caída de Cusco. Este periodo seguramente les parecerá familiar, ya que debe ser el más similar entre las distintas geoculturas, con una influencia completamente marcada por el lenguaje europeo. Es en este periodo donde la Iglesia toma un rol fundamental en la educación, ya que era la herramienta para adoctrinar a los pueblos originarios. Enseñarles lengua y religión a los nobles indígenas hacía el trabajo más fácil para poder llegar al resto de los originarios. La educación superior seguía siendo solamente accesible para los hijos de españoles. Las instituciones educativas, así como la arquitectura en general, tenían un lenguaje traído de Europa, que nada tenía que ver a la historia de la región. La Universidad de San Antonio Abad del Cusco, fundada en 1691, y la Real y Pontificia Universidad de San Marcos de Lima son un claro ejemplo de esto. Arquitectura barroca, comenzando con sus fachadas que siguen un orden simétrico, donde solamente cambian de materialidad para resaltar ventanas o puertas. Hablando de los accesos, las puertas principales tienen una carga ornamental muy fuerte, con varios motivos religiosos en sobrerelieve que jerarquiza muchísimo el acceso. Si nos vamos a su interioridad, nuevamente encontramos organizaciones en claustro y veremos las mismas pasarelas que dan al patio y quedan en semicubierto gracias a una estructura de arcos de medio punto, muy similar a lo que hemos visto en el Colegio de San Ildefonso de México, que si no lo aclaramos, probablemente pensaríamos que están en el mismo país, pero no, están a miles de kilómetros de distancia. Entrando al siglo XIX, los panoramas empiezan a cambiar. En el caso de Perú, por ejemplo, que se independiza en 1811, se empieza a buscar un nuevo rumbo para el país. Para esto, Ramón Castilla, uno de los primeros presidentes del Perú, realizó una obra de estructuración, organización e integración nacional, basada en el profundo respeto a la ley, a las instituciones jurídicas y a los ideales nacionales.
siguiendo ideas de San Martín de que la educación pública sea una de las primeras necesidades para el desarrollo y unificación del país, debiendo ser accesible para todos los ciudadanos, desde descendientes de españoles a descendientes de indígenas, quienes no serían llamados más así, sino peruanos, demostrando un ideal de que todos son iguales entre sí. En lo que arquitectura respecta, no hay mucha evolución en lo morfológico. Todavía se siguen órdenes clásicos, aunque algo reinterpretados. Las fachadas pasan a ser más lavadas, que si bien hay detalles en las columnas y ventanas, no llegan al nivel escultórico barroco que vimos anteriormente. Al igual que en la geocultura masónica, que de paso les recomiendo que miren el video, los conceptos neoclásicos servían para lo que el gobierno quería transmitir. La simetría que vemos en las fachadas con aventanamientos y estructuras moduladas, para los arquitectos significaba la armonía y la belleza, que al resto le simbolizaría superioridad, mientras que la escala monumental de estas construcciones artísticamente se plantea como grandeza. Para el gobierno y el pueblo daba la idea del poder y por consiguiente respeto, conceptos que podemos ver en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe y la Universidad Nacional de Ingeniería, ambas instituciones en Lima, la capital de Perú. Avanzando un poco más en el tiempo, pasando el siglo XX, el gobierno peruano buscó fuertemente invertir en educación, llegando a construir una vasta cantidad de universidades y escuelas, para así poder normalizar la alfabetización y condiciones entre las clases sociales y las familias con ascendencia indígena. Es quizás esta razón, la construcción masiva, la explicación de por qué cuando vemos algunos ejemplos de edificios educativos no encontramos un lenguaje muy ostentoso. Pasa a ser un lenguaje muy racional, que en parte es lo que está pasando en el resto del mundo con el movimiento moderno. Mirando estas fotos de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión y la Universidad Nacional del Callao, podríamos pensar que son parte del mismo complejo cuando no es así. Y con el Colegio San Gabriel también podemos pensar a ver que esto es todo mucho más sintético. Uno o dos colores, no hay una forma claramente reconocible, son volúmenes grandes, sin ornamentos, donde a veces hasta se diferencia la estructura de la mampostería, haciendo todo bastante más literal. Por eso es que digo que no utilizan un lenguaje muy ostentoso. Ojo, no quiero que suene despectivo el análisis. Este tipo de práctica de construir en masa lo necesario para así poder llegar a la mayor cantidad de gente posible era común en esa época. Además, también refuerza la idea de igualdad y unificación de que las escuelas sean todas iguales a lo largo del país. Si nos acercamos más en el tiempo, vamos a llegar a la época contemporánea, como en los casos de la Universidad de Piura y la Facultad de Artes Escénicas de Lima, ambos del grandísimo estudio Berkeley Krauss, donde vemos que hay una especie de búsqueda por lo monolítico. Estas formas grandes e imponentes, que separan los campus del resto del entorno, hacen que uno de cierta forma tiene que entrar dos veces, primero al complejo y luego hacia un espacio interior, además de representar de cierta forma esa construcción antigua con la materialidad. En la Universidad de Piura, por ejemplo, deja marcado el encofrado del hormigón, haciendo que parezca los ladrillos de piedra que se usaban en el Imperio Inca. El complejo de la UTEC, si bien está hecho por las irlandesas McNamara y Farrell, justamente Berkeley y Krauss lo elogian diciendo que lo resuelve muy bien la situación en Lima, replicando la forma de acantilado del entorno, además de traer esta idea de lo monolítico y de lo vertical. Estos conceptos, separarse del entorno y lo monolítico, son conceptos que veíamos en el Aclahuasi, por ejemplo. En definitiva, creo que la arquitectura de la región andina no recupera, o en realidad más que nada, no es tan evidente quizás la recuperación o la identidad en el lenguaje, pero creo que tiene nada más que ver con el destino, digamos. O sea, creo que es algo más particular de la arquitectura educativa que de la arquitectura de la región andina. En edificios como el Museo de la Nación de Lima, otras viviendas de justamente el estudio de Berkeley y Krauss, o incluso si nos vamos a Bolivia, los cholets del arquitecto Freddy Mamani, podemos encontrar estos motivos, formas y colores o materiales típicos de la región andina o que hacen alusión a los orígenes de esta cultura. Y con eso terminamos por hoy. Les pido por favor, si son muy amables, que se suscriban y activen la campanita para activar las notificaciones para este canal, porque muy pronto se va a venir el último capítulo de esta serie, al menos de la serie en Latinoamérica, donde voy a estar hablando de la región pampeana. Yo soy Fran y nos vemos en el... próximo capítulo. We want you to camp. We want you to hear. We want you to dance. Dance all